ni feas, ni viejas, ni malas. Entre esta imagen y esta imagen hay aproximadamente 2000 años y la campaña de desprestigio mejor llevada de la historia. Una de las cosas que he aprendido mientras me documentaba para escribir Hijas de Lilith es que las brujas no siempre fueron consideradas seres malignos con pactos con el demonio. De hecho, hasta bien entrada la Edad Moderna, siglo XVI, las brujas eran consideradas sencillamente mujeres con poderes y en muchísimas civilizaciones eran consideradas seres superiores precisamente por eso. Pero la cosa cambió con la llegada de la Inquisición. Esa primera imagen que os mostré es una imagen de Eneduana, la considerada primera escritora de la historia, con nombre propio, que era además suma sacerdotisa en la antigua Mesopotamia. Básicamente una bruja, una mujer que tenía poderes sobrenaturales, que se comunicaba con deidades, concretamente con Inanna, que cuando leáis Hijas de Lilith entenderéis lo importante que es, y que se dedicaba, bueno, pues a poner esa magia y esos poderes a disposición de la comunidad. Esta otra imagen que os he enseñado es un grabado de 1600 titulado La cocina de la bruja. Como podéis ver, la representación física de las dos mujeres, en este caso tres, porque en el segundo grabado aparecen dos mujeres, es muy diferente. Mientras Eneduana es una mujer, sin más, incluso podríamos considerar atractiva en los cánones de la época, las brujas del grabado de 1600 son consideradas feas. Son mujeres poco agraciadas, además bastante mayores y vestidas un poco de forma harapienta. Tienen una campaña de desprestigio tras ellas. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque interesaba mucho en aquel momento a la Iglesia que el imaginario general de las brujas fuese repulsivo. Claro, si tú identificas una bruja con una mujer joven y bonita, es muy poco probable que le tengas un miedo visceral. Sin embargo, si lo que ves es un ser repulsivo físicamente, es más fácil que sientas rechazo. Así que cuando a finales del siglo XV se publicó el famoso Maelus Maleficarum, se hizo muchísimo hincapié en que la mayoría de las personas brujas eran mujeres y eran feísimas. Sin embargo, no se las describe exactamente con el imaginario que ha llegado hasta nuestros días. Esa señora con un sombrero negro picudo, que viste con ropa negra y que está rodeada de gatos y es muy mayor y tiene un caldero a su lado. ¿De dónde viene esa imagen? Bueno, pues desde luego de la antigua Mesopotamia y de las antiguas religiones no, porque allí, como digo, las brujas eran mujeres físicamente normales y lo del caldero es algo de añadidura muy reciente, pero tiene una explicación. Aunque en el Maelus Maleficarum se explica claramente que las mujeres son principalmente las que tienen esos pactos con el demonio que las convierten en brujas, puede haber hombres, pero son residuales, y que eso las convierte en seres deleznables incluso físicamente, no se especifica exactamente cuáles son las características físicas de ese ejemplo de repulsión. Eso se fue añadiendo poco a poco en los siguientes años. ¿Cómo? Muy fácil, cogiendo trocitos de la realidad y exagerándolos. La Inquisición condenó, entre su creación y su cierre, aproximadamente a 100.000 personas por brujería. El 80 y pico por ciento de ellas eran mujeres y, curiosamente, la mayoría de ellas eran mujeres que estaban dentro de un patrón. Eran mujeres solas que no tenían el apoyo de un hombre, viudas, solteras o abandonadas por sus maridos, que tenían, sin embargo, bienes a su nombre, o bien por herencia, o bien porque habían conseguido rehacer su vida. ¿Y cómo habían rehecho su vida? Pues eran menciñeiras, eran curanderas o eran fabricantes de cerveza. Sobre todo en Centroeuropa, donde la Inquisición fue, por cierto, bastante más heavy que en España, aunque no haya llegado a nuestros oídos de forma natural, las mujeres condenadas por brujería pertenecían a esta categoría. Y esas mujeres sí tenían un uniforme. Las fabricantes de cerveza en Centroeuropa en la Edad Moderna eran mayoritariamente mujeres viudas, es decir, de una edad relativamente avanzada, que para salir adelante se habían puesto a fabricar cerveza en calderos. Y para dejar claro que ellas eran las vendedoras de sus brebajes, habían establecido un uniforme, un sombrero picudo. Así que ahí tenéis 4 de los elementos más importantes para identificar una bruja vestida de negro con un sombrero picudo, mayor
y con un caldero. ¿Y el gato? El gato también viene de ahí. La mayoría de las mujeres que fabricaban cerveza tenían gatos a su cuidado porque ellos se encargaban de ahuyentar a los ratones que se comían la cebada. La imagen que ha llegado hasta nuestros días del concepto de bruja tiene una idiosincrasia súper particular que es completa y absolutamente fabricada. Es una campaña de desprestigio súper bien orquestada e increíblemente funcional que consiguió que todos tuviéramos una imagen mental de lo que era una bruja que no tiene nada que ver con los muchísimos siglos anteriores en los que las mujeres que ejercían la magia ya eran una realidad. Toda esta imagen se fue acrecentando y uniendo hasta hacer un conglomerado que en los siglos XVIII y sobre todo XIX cuajó de forma increíble. Aunque en el siglo XIX la Inquisición ya no funcionaba, no era necesario porque esa imagen ya formaba parte de nuestra forma de pensar de manera natural. Si te dicen que piensas en una bruja, piensas en ese tipo de bruja y no en una mujer joven que tiene unos dones sobrenaturales y que puede ser bellísima. Así que sí, el concepto que tenemos de bruja incluso hoy en el siglo XXI es en realidad un ejemplo fantástico de lo importante que es un buen marketing.